Bueno, primero, ¿qué es el aragonés? Para explicarlo, he cogido la definición del DRAE, del Diccionario de la Real Academia Española. Esta definición es la penúltima. La última, la de ahora, ha cambiado. Me di cuenta ayer, mientras preparaba la charla. He mantenido la definición antigua porque me resulta más interesante para explicar qué es el aragonés. Pero si alguien tiene preguntas, luego al final me puede decir cuál es la definición nueva y por qué es tan curiosa. Pero no quiero entrar porque si no ya solo de tratarla me como mitad del tiempo. Entonces, si vamos al punto número 4, nos dice dialecto romance, llamado también navarro-aragonés. Y si vamos al 5, nos dice variedad del castellano, que se habla en Aragón. Romance, lengua moderna derivada del latín. Vale. Tenemos dos definiciones lingüísticas para un mismo sustantivo. Uno de una lengua romance, de un dialecto romance, de un romance, como puede serlo la fala, portugués, francés, italiano, catalán, y una de una variedad del castellano. Una variedad del castellano que incorpora rasgos del aragonés, pero que incorpora también muchos vulgarismos. En Brasil yo creo que no será esto muy conocido, pero para los que somos de España, la definición número 5 se ajusta mucho a humoristas como Paco Martínez Soria, Marianico el Corto o, mucho más recientemente, Miki Nadal, Javier Coronas, es decir, lo bruto, la burla, ¿no? El desprestigio. La definición número 4, sin embargo, habla de una lengua romance. Esta diferencia es muy importante para entender que lo que muchas veces se llama aragonés es lingüísticamente puede utilizarse esta doble definición de una manera bastante negativa. Dicho esto, y diciendo que nos vamos a centrar en el dialecto romance, ¿qué nos dice? He cogido una definición, sé que no es correcta, pero para ser aproximados, vamos a ver qué dice la Wikipedia española. Nos dice que es una lengua romance de la península ibérica, hablada por entre 8.788 personas a 12.000, según datos de 2011 y 2017, en zonas del norte de Aragón, donde tiene estatus de lengua propia, también se le llama alto aragonés o fabla, con lo que antes nos decía Alicia, y se habla en estas comarcas. Bueno, en realidad yo no sé muy bien por qué han sacado esta cifra, porque el aragonés no tenía estimaciones rigurosas de hablantes hasta el año 2011, en el que en el censo de población del Instituto Nacional de Estadística, en Aragón, se incorporó una pregunta sobre las lenguas. ¿Habla usted otra lengua? ¿Cómo se llama? Entonces, salió como resultado, los datos son complejos y se terminaron de analizar en el 2017. Y como resultado salió que 44.439 personas entendían aragonés y 25.556 lo hablaban. De estas 25.000, 8.618 no están en esta zona, que es donde se dice que se habla aragonés, están en Zaragoza. Y otras tantas están en Huesca y en zonas, en grandes ciudades, Calatayud, que no pertenecen a esta zona del Alto Aragón, la frontera con Francia, donde tradicionalmente se dice que se habla aragonés. Y esto es una cosa que hay que resaltar, las migraciones. Estamos hablando de un territorio rural, estamos hablando de gente joven que para estudiar a la universidad va a Zaragoza, o que se va de Erasmus, o que se va a trabajar. Después de la crisis de 2008, mucha gente joven se fue a trabajar fuera de España, muchos no han vuelto, y entre ellos hay muchos hablantes de aragonés. Entonces, yo personalmente, la territorialidad de las lenguas es algo que cada vez la pongo un poco más en cuestión, ¿no? Me gusta más decir que las lenguas tienen hablantes y no territorios. Bueno, dicho esto un poquito de introducción, voy a poner un vídeo, a ver si se puede escuchar, para que sepamos un poco qué es esto del aragonés. Para que escuchemos un poco. Marco,
El vídeo creo que en Google Meet no se consigue escuchar, o sea, si tú lo pones. No, Es mejor que compartas el link en el chat y vale, cada uno que lo escuche por su cuenta. perfecto. Minuto 1:53, ¿vale? Minuto 1:53. Eh, es un vídeo largo, pero el interesante es el minuto 1:53. De acuerdo. A ver, a ver. Uy. ¿Se escucha o no? No, sí, está, vale. Ese es el inicio. Vale. Dicho esto, voy a comentar un poquito la formación, la historia. Esto lo voy a pasar un poco rápido, o voy a intentarlo al menos. Es apasionante, cada diapositiva da para hablar horas, pero no quiero perderme y no quiero dejar de comentar la situación actual. El aragonés es una lengua romance, igual que lo es el leonés, igual que lo es el gallego, el portugués, fala, igual que lo es el castellano, el catalán, el francés, italiano, occitano, que presenta una serie de bases léxicas, presenta unos sustratos por presencia de lenguas previas. En la zona de formación del aragonés, el sustrato fue fundamentalmente vascón, pero también íbero y celta. Posteriormente tuvo influencia árabe, al igual que el resto de lenguas peninsulares, menor que en el caso castellano, en el caso castellano tuvo más, tuvo influencia de lenguas vecinas, algunas influencias catalanas, muchas influencias occitanas y, por supuesto, recientemente también ha tenido neologismos y extranjerismos. Botura, voiture en francés, balisa, maleta, benzina, gasolina. Los romances primitivos se dan por cristalizados hacia el siglo VIII, cuando aparecen los primeros textos escritos en romance en la actual Francia, y los primeros documentos peninsulares se dan en el siglo X. En el caso del aragonés, el primer documento en el siglo IX, las glosas emilianenses, en San Millán de la Cogolla, zona que Menéndez Pidal, en su lengua, llamó a esta lengua, la clasificó la lengua de las glosas como navarro-aragonés. Hoy en día es un concepto más debatido entre estudiosos que siguen defendiendo la existencia de un único navarro-aragonés o algunos estudiosos que consideran que inicialmente se desarrollaron dos lenguas romances distintas, aunque muy similares, navarro y aragonés. En el siglo X y en el XI, en el X y en el XI hay una corriente latinista, casi todos los documentos de la península ibérica están en latín, no están en lenguas romances. En el siglo XII ya se localizan, y siglo XIII, documentos en lenguas romances, y en aragonés tenemos muchísimos, muchísimos. Aquí pongo algunos de los más importantes: Liber Regum, la compilación de fueros de Vidal Mayor, los documentos de la Almunia, Crónica de San Juan de la Peña. Me gustaría comentar un poco la literatura aljamiada, que es muy interesante. Se corresponde con literatura en lengua romance escrita con grafía árabe. Los musulmanes que hablaban lengua romance, pero que durante una etapa consideraban su grafía sagrada, escribían en aragonés, pero con grafía árabe. Y no solo eso, sino que cuando fueron expulsados de la península ibérica, escondieron y enterraron muchos de estos documentos, y aún a día de hoy, en la última década, varios, por todo Aragón, cuando se ha remodelado alguna casa, algún palacio, los techos, etcétera, de repente aparecen libros y hojas en estos textos. Es una cosa muy curiosa, muy interesante. En el periodo de extensión, que antes nos ha comentado Ana Alicia, durante la Reconquista, el aragonés llegó a zonas de Murcia e incluso algún pueblo de Almería. Sus textos en archivos municipales están en aragonés, sus primeros textos. Digamos que hasta el siglo XIV, siglo XV, fue una etapa de gloria de la lengua. Una lengua reconocida institucionalmente, una lengua con presencia incluso en el marco mediterráneo, con una abundante literatura, con muchos documentos escritos.
Sin embargo, el siglo XV marca un momento clave en el aragonés y es una motivación política, básicamente. En el año 1412 muere Martín I el Humano, que es el último rey de Aragón que hablaba aragonés, de la dinastía Aragón, y los distintos territorios de la corona de Aragón no se pusieron muy de acuerdo en elegir sustituto, porque murió sin descendencia. Al final se reunieron en el compromiso de Caspe, junto con un compromisario que envió el Papa, y decidieron que el nuevo rey sería Fernando I de Antequera, de la dinastía Trastámara, dinastía castellana. Él llegó a Aragón y muchas veces se dice que a partir de entonces comenzó la castellanización de Aragón, pero es falso, él se adaptó y él aprendió aragonés y se adaptó. Pero sus hijos, Alfonso V y Juan II, que llegaron al trono en los 50, ya no. Y su nieto, Fernando el Católico, contrajo matrimonio con Isabel en el año 1469 y se afianzó toda esta política de sustitución lingüística, hasta con documentos legales. Hasta el punto de que en el siglo XVI, salvando alguna excepción en la primera década del siglo XVI, algunos notarios, el aragonés desaparece de lo escrito y pasa a asociarse a vulgar popular. Y desaparece de lo escrito, salvando primera década del siglo XVI alguna excepción. Y eso es así durante 150 años. En 150 años no se tiene ningún documento escrito en aragonés. Hasta el año 1650, hasta el siglo XVII, donde aparecen 3 autores con algunas pocas composiciones. Ana Barca de Bolea, una persona muy influyente, si no me equivoco era prima del conde de Aranda, que fue valido del rey. Matías Pradas, un abogado de Cariñena, que no tiene nada que ver con las montañas del Pirineo, un abogado de Zaragoza, casi hacia Teruel, camino Teruel. E Isabel de Rodas, una colegiala de Zaragoza. Muy interesante también que de 3 escritores, 2 sean mujeres y 1 sea hombre, en una época donde mujeres escritoras todavía eran minoría con respecto a hombres escritores. Aparte de estos casos y de un villancico anónimo que se localizó hace pocos años, no hay más documentos escritos. Pero sí que se desarrollan canciones de pastores, pastoradas, entre los siglos XVIII y el XIX. Y que de hecho alguna de ellas llega viva hasta principios del siglo XX, hasta hace 100 años. Canciones populares de pastores y de festejos. Una de ellas, en Escatrón, está muy al sur, no tiene nada que ver otra vez más con el Pirineo, con ese área inicial que se nos decía del aragonés. El aragonés se habló en todo Aragón y en algunas zonas muy del sur, hasta hace relativamente poco. Estoy pensando en Ayoza, un pueblo de Teruel, en la Val de Mezquín, también en Teruel, donde ya no se habla aragonés, pero la lengua hasta hace unos 50-60 años era una lengua de transición, era una cosa que era un mitad camino castellano-aragonés. Llegamos al siglo XVIII, el año 1700 hasta 1707. Se muere el último rey de la dinastía Austria, de esa dinastía que inauguraron los reyes católicos, el nieto. Se muere Carlos II y muere sin descendencia y dando lugar a la Guerra de Sucesión Española entre 2 pretendientes, el archiduque Carlos de Austria y Felipe de Anjou, Felipe de Borbón. Gana Felipe de Borbón y cuando llega, aquellos territorios que se pusieron en su contra en esta guerra, entre ellos los territorios de la Corona de Aragón, sufren, o bueno, a ellos se les aplica unas leyes, los decretos de nueva planta. Y en esas leyes, que tienen mucha significación política, pero para lo que nos interesa va a ser solo lingüística, estas leyes lingüísticamente establecen la obligatoriedad de que todo texto escrito sea en castellano, lo cual supone un paso más a la pérdida del aragonés. Si ya durante el siglo XV hubo unos documentos con el cambio de la dinastía Aragón a Trastámara, ahora con el cambio de dinastía Austria a Borbón, todavía se afianza más todo este proceso lingüístico. No obstante,
ya en esa misma época, algunos intelectuales de la época, algunos intelectuales, ya manifiestan cierto interés en la existencia, en el aragonés. Uno de ellos muy interesante es Montesquieu, que en la carta persa número 110, año 1717, menciona el aragonés como lengua histórica. Tenemos también ya primeros intereses lingüísticos, sobre todo elaboración de diccionarios durante el siglo XIX. Aquí hay varios con nombres, pues bueno, que son conocidos para las personas que estudiamos el aragonés, pero generalmente no son muy conocidos. Pero ya tenemos aquí una persona, Joaquín Costa, que sí que ya nos suena más, la principal figura del regeneracionismo español, que se interesa, porque él habla aragonés, se interesa en saber qué es eso que él habla, de Graus, y mantiene un intercambio de cartas con Morel Fatió, que es uno de los principales lingüistas románicos, de los principales romanistas de la época, en París. Joaquín Costa le dice, mire, yo creo que esta lengua histórica llamada aragonés, esto se sigue manteniendo, ¿qué es esto que hablo? Morel Fatió dice, mire, en 400 años no hay testimonio escrito, eso es imposible. Como que discuten un poco, luego comento cómo acaba la discusión. Un poco después, ya en el siglo XX, Ramón y Cajal, el premio Nobel, también hablaba aragonés y también habla de, bueno, yo no sé qué hablo, lo pone muy mal, dice que es rural, dice que lo hablan solo los brutos, pero que como su pueblo está lleno de brutos, no le quedó otra cosa que hablar eso, lo pone muy mal, pero en su clasificación lingüística sí que menciona que tiene relación con el, según el aragonés antiguo. En esta época aparecen ya las primeras obras literarias en aragonés. Aparece Concello de Aldea, que es una obra muy interesante, pero que por desgracia está conservada, pero sus propietarias no quieren publicarla. Y es una pena por muchas cosas. No me quiero enrollar, luego si eso en el turno de preguntas comento más. Aparecen ya primeros autores, Bernabé Romeo, Leonardo Gastón, que fue diputado o ministro, si no me equivoco, durante la Primera República, Braulio Foz en su vida de Pedro Saputo, que fue una obra, la última obra de Estela Quijotesca, de Estela Picaresca, que se estudió además mucho durante el franquismo. También incorpora 2 capítulos con secciones amplias en aragonés. Aparecen ya las primeras manifestaciones en el siglo XIX. Y en el siglo XIX, siglo XX, el interés aumenta. Muchos filólogos, muchos lingüistas y también antropólogos vienen al Pirineo a estudiar qué es esto. Saroyandi, que es este hombre de la foto, el Kohn, Kuhn, Wilms, Hannes, Kruger, Rolfs, en Whistle, se me ha olvidado ponerlo. Prácticamente todos ellos, si no todos, extranjeros. Extranjeros, era un momento en el que el estudio de lenguas, siguiendo una estela post-romántica, era muy popular en Europa, sobre todo en Alemania, también en Inglaterra. Y he señalado sobre todo Saroyandi, aquí, él es francés, porque es discípulo de Morel Fatió. Antes hablaba de que Joaquín Costa y Morel Fatió discutían sobre qué es eso. Pues bueno, Morel Fatió le dijo a su discípulo, vete ahí a estudiar qué es eso, a ver si tiene razón Joaquín Costa o no. Y Saroyandi estuvo 40 veranos recogiendo testimonios en aragonés, en la que probablemente aún a día de hoy sea la fuente más importante. Iba con una burra que se compró y luego la dejaba y volvía a los veranos, así 40 años. Es una historia muy romántica en todos los sentidos, histórico por la época y por el propio desarrollo, muy interesante. También aparecen ya los primeros escritores, siguen escritores, bueno, aparecieron ya el siglo de antes, pero sigue una estela de escritores, Escalona, Bielsa, de todos estos igual el más interesante, así en esta charla puede ser Domingo Miral, que fue rector de la Universidad de Zaragoza. Y en el 1915 hasta 1941 surgió una institución oficial de normativización, una academia llamada Estudio de Filología Aragonesa, donde se formó como lexicógrafa, como ayudante María Moliner, la autora del famoso Diccionario de la Lengua Española décadas más tarde. Parece que el aragonés, después de prácticamente 400 años de olvido, más de 300, parece que resurge. Pero llegamos
A la guerra civil llegamos al franquismo y toda esta onda de revitalización se pierde. Se pierde el estudio, prácticamente todo el estudio, no todo, pero se pierde mucho, se pierde la reivindicación. Hay incluso una penalización del uso del aragonés en la enseñanza. Se instaura, se refuerza la enseñanza universal en castellano de primaria en esas aldeas perdidas. Y no solo motivos políticos de franquismo, motivos también proto-globalizadores o globalizadores influyen mucho en el aragonés. La radio, la televisión y la prensa escrita siempre en castellano, nunca en aragonés. Vale, perfecto. Llevo 20 minutos. Voy a ver si hay alguna pregunta solo porque estoy mirando a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Vale. ¿Sí? No, Vale. perdona, he estado con el micro cerrado y estaba diciendo que de momento nadie hizo ninguna pregunta, pero que si quiere alguien ir haciendo preguntas en el chat, lo que sea. Sí, es la mitad de la charla y por eso, y es la parte histórica. Me la he pasado muy rápido, pero porque ahora viene la parte más contemporánea. Vale, vale. ¿Vale? Vale, de acuerdo, sigo. Vale. La situación. Bueno, esta charla la tenía preparada, es una charla que he venido haciendo varias veces y esto antes era del 75 a la actualidad. Y ahora, fijaos, la he cambiado este fin de semana, del 75 al 2009. Eso nos indica ya que en la última década ha habido muchos cambios. Luego comento. Bueno, hay desde el 75, es una fecha simbólica, sabemos, la muerte de Franco, etcétera. Hay dos esferas a estudiar en el mundo del aragonés. Lo que hemos llamado la esfera patrimonial, de esos hablantes en los pueblos, y la esfera del activismo. Voy a centrarme primero en la esfera patrimonial. ¿Qué nos ocurre en estos pueblos donde se habla aragonés? Bueno, pues que realmente el mapa inicial tan grande es muy discutible y las zonas donde hay más vitalidad del aragonés se corresponden con estas rojas. ¿Sí? Cuanto más oscuro, más vital. Casi me atrevería a decir que únicamente tiene una vitalidad de calle, fácil de escuchar, en estas zonas muy oscuras, que son el Valle de Hecho, la Ribagorza y parte del Sobrarbe. ¿Qué pasa? Hay una pérdida en tres dimensiones. Hay una pérdida territorial. Los hablantes de los distintos valles pasan de un valle a otro y utilizan como lengua franca el castellano. Ya no utilizan el aragonés. En algunos valles, incluso entre los distintos pueblos del mismo valle, ya no utilizan el aragonés, sino el castellano. Y en algunas zonas, las más claritas, ya solo entre vecinos próximos o entre familiares, de tal manera que uno pasa de calle y ya al vecino de la otra calle ya le habla en castellano. Hay un retroceso, esto es una de las partes de los procesos de diglosia que creo que habréis estudiado. Una parte es el retroceso geográfico. Hay un retroceso generacional. Los abuelos la hablan, los padres la conocen, los nietos ni la hablan ni la conocen. Y hay también una pérdida en usos. Para las fiestas del pueblo, para lo informal, para los chistes, utilizamos la lengua. Para hablar de cuestiones médicas, para hablar de cuestiones jurídicas, en la educación, ahí ya solo utilizamos español. Esta es la situación un poco patrimonial de los pueblos. Eso no quiere decir que no haya intentos de cultivo, los ha habido y mucho, de promoción, desde la gente de los pueblos. Ha habido mucha literatura, ha habido muchos concursos, muy interesante, pero, y esto ya es casi, hasta ahora he sido neutral, permitidme esta apreciación personal, el problema es que han caído muchas veces en unos moldes costumbristas, en unos moldes muy tradicionales, de tal manera que los nietos de estos autores, pues muchas veces prefieren leer Harry Potter que leer a su abuelo. No ha habido una tendencia, una adaptación a tendencias globales. Entonces, eso también ha sido una barrera, la falta de recursos que atrayesen a gente joven, la falta de recursos más
contemporáneos, por decirlo de alguna manera. Y luego, si nos centramos en el llamado movimiento neohablante, los movimientos reivindicativos, bueno, aquí hemos tenido otros problemas, otra coyuntura. Este movimiento surge en los 70, de la mano de Francho Nagore, del profesor Francho Nagore, que se ha jubilado este año y que es el de la figura aquí, y del profesor, y de Ángel Conte. Ellos no solo ellos, también está Cortés, también está Jesús Vázquez, pero son los que en los 70 comienzan todo este movimiento de reivindicación. Movimiento de reivindicación que no está exento de problemas y polémicas. Primero porque ha habido en muchas ocasiones una contaminación política, ha habido una influencia política, cuando lo deseable es que el patrimonio lingüístico sea ideológica y políticamente transversal, que da igual la ideología que tenga uno o el otro, que vea su lengua como algo de valor, igual que ve pues una iglesia antigua o cualquier otro tipo de patrimonio. Luego, también hay problemas típicos del asociacionismo. Tenemos una entidad lingüística que es algo que tiene importancia o relativa importancia a nivel social, tenemos poca gente que la habla y que la promociona, pues tenemos que esa poca gente en muchas ocasiones quiere figurar y eso genera pues rivalidades, genera tensiones internas que han perjudicado el correcto curso, ¿no?, de este movimiento de normalización de la lengua. Tenemos también una confusión con la realidad lingüística de Aragón Oriental. En Aragón Oriental se habla catalán y, bueno, por motivos extralingüísticos hay en muchas ocasiones polémica, por desgracia, con respecto a lo catalán. Entonces, si tenemos que defender una lengua, tenemos que defender la otra, etcétera, tal. Bueno, ha habido, por desgracia, y sigue habiendo mucha contaminación de la política en las lenguas en Aragón, en las lenguas en general, pero en Aragón, además, con esta tesitura, casi me atrevería a decir que un punto mayor. No ha habido apoyo institucional durante estos años, del 75 al 2009, del Gobierno de Aragón, de los ayuntamientos, alguna iniciativa tímida, alguna publicación de algún libro, pero poco más. No ha habido mucho. No ha habido apoyo en los medios de comunicación para generar material en lengua aragonesa, ni escrito, ni audiovisual, ni radiofónico. Salvando alguna excepción muy honrosa, no ha habido un apoyo. Y no solo eso, sino que a la hora de transmitir informaciones muchas veces los propios medios en ocasiones no han sido respetuosos tampoco, ¿no? Yo recuerdo, yo estaba en una asociación lingüística cuando era un adolescente y recuerdo enviar un comunicado de prensa desde una perspectiva puramente lingüística y de repente en el comunicado ponía el nacionalista dice que, y yo, ¿nacionalista quién? Porque yo no lo soy, ¿no? O sea, me enfadé, me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Pero ha habido desde los medios de comunicación no ha habido un tratamiento adecuado. Y luego, durante muchos años, tampoco ha habido mucho compromiso de la Universidad de Zaragoza. Ha habido mucha problemática para generar iniciativas fuertes en la Universidad de Zaragoza. Se hacía algo en los cursos de verano, una asignatura que costó ponerla, además, en filología, y ya está. Y algún cursillo y poco más, nada más. No obstante, luego hablaré que esto es hasta el 2009, luego las cosas cambian. En general, pues bueno, tenemos dos elementos de gente que sostiene la lengua, hablantes que se han llamado tradicionalmente patrimoniales y neohablantes que sostienen más reivindicativos, pero que no siempre ha habido, y bueno, como he comentado al principio, ¿no?, una clara incomunicación. No siempre ha habido una comunicación directa. Ha habido problemas internos, normativización, normalización y cómo llevarla a cabo, por muchas rivalidades. Ha habido falta de apoyo externo institucional, salvando algunos documentos que básicamente eran dictámenes de la UNESCO y del Consejo de Europa sobre el seguimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales. Y ha habido desconocimiento por parte de la sociedad. Esto es lo que ha habido hasta el 2009.
En general, hasta el 2009 nos hemos enfrentado con estas falsas creencias. Primero, que no existe, que es una variedad del español, que sí, que existía pero que murió, que existe pero que es vulgar, que es por supuesto, que es un conjunto de variedades, que no existe la lengua como tal. Bueno, es que en toda lengua es un conjunto de variedades en sí. Y que es una lengua política, que no tiene utilidad destinar recursos para salvarlos, ¿no? Nos hemos enfrentado un poco a esto. Este es Roque Gistau, que fue presidente de la sociedad estatal Expo Agua, es decir, de la sociedad que gestionó la famosa Exposición Universal de Zaragoza del 2008, que es hablante de aragonés y que se le pidió, y hasta, bueno, hubo votaciones que salieron mayoritariamente a favor, cierta presencia del aragonés en la Expo, pero presencia que no se dio. Documentos legales hay. Carta Europea de las Lenguas, Atlas de las Lenguas de la UNESCO, las dos leyes de lenguas, otras leyes autonómicas, el currículo de enseñanza de Aragón en primaria, 2014. Y, vale, esto es un poco lo que ha pasado del 75 al 2009, un panorama de reivindicación, de querer y no poder, de querer y tener problemas, de querer y tener eh, de querer, pero encontrar problemas por todos los lados, por los hablantes de los pueblos, por los que sostienen la reivindicación, por las instituciones, todo. Es que era querer, yo empecé con la reivindicación en esa época, era un querer y no poder, era una lucha continua de darse cabezazos contra la pared. Y ahora sigo con lo que ha pasado la última década, pero voy a ver aquí algunas preguntas que veo. ¿Se puede afirmar que hay una barrera lingüística entre abuelos y nietos? Sí, se puede afirmar. Se puede afirmar que en un proceso de diglosia, generacionalmente, se pierde la lengua y en el caso del aragonés es muy pronunciado. Estamos hablando, no me atrevería a decir 3 generaciones, pero 4 sí. Yo conozco casos personales de 4 generaciones, de 3 no me atrevería a decir, pero bisabuelos, abuelos, padres y nietos. Bisabuelo monolingüe, nieto monolingüe, pero de una lengua a la otra. ¿Cuál? ¿La J aragonesa es en aragonés? Bueno, la J es un estilo musical. Tenemos Jotas en castellano y Jotas en aragonés. Tenemos las dos. Entonces, hay Jotas en aragonés, las del Valle de Hecho, las chesas son muy famosas. El Safeito de Nuey, que por cierto versionó Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, que falleció hace unos meses. Pero bueno, es un estilo musical. No hay que ideologizar las lenguas, efectivamente. Efectivamente. Yo me siento muy orgulloso cuando gente de ideologías muy distintas hablan aragones y lo promueven. Y hay casos, ¿eh? Hay casos, en el caso del aragonés hay casos de, a pesar de que las posturas de los partidos sean unas u otras, de individualidades que utilizan y defienden el aragonés. Me acuerdo, por ejemplo, de Domingo Huesa, que fue candidato a la alcaldía de Zaragoza por un partido que tradicionalmente no es muy favorable, y él es uno de los mayores estudiosos históricos de la crónica de San Juan de la Peña en Aragones, por ejemplo, ¿no? Claro, el aragonés es una lengua romance, es decir, nunca se puede calificar como variedad de la lengua española desde el punto de vista taxonómico. Desde el punto de vista taxonómico son hermanas, es decir, si tenemos en un aragonés feito, en castellano hecho y en latín factum, obviamente no podemos decir que feito viene de hecho, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Es decir, taxonómicamente y no solo morfología, gramaticalmente, en todos, en todos los aspectos, no. Otra cosa es que se le quiera calificar como lengua o como dialecto. Si nos centramos en criterios puramente lingüísticos, para hablar de lengua o de dialecto, es paralelo al castellano. Si hablamos que el aragonés es un dialecto, el castellano también sería un dialecto, ¿no? Hablando lingüísticamente, si hablamos ya en criterios de población, de creación, etcétera, criterios que se escapan de lo puramente lingüístico, pues entonces podríamos debatir el término, que es más la tradición anglosajona. Pero sí, vamos, o sea, si hablamos de que el castellano es una lengua, no hay motivo para decir que el aragonés no lo es, ¿no? Un motivo lingüístico. Vale, y sigo con,
Voy bien, llevo 35 minutos. No, quería quedarme en 40, perfecto. Sigo con la última década. ¿Qué es lo que ha pasado en la última década? Bueno, la última década tenemos que el aragonés se adapta a las nuevas tecnologías. Hay un grupo de programadores que se llama Soft Aragonés que hacen traducciones de distintos programas, de muchos, pero algunos de ellos son muy populares. Tenemos Firefox en aragonés. De hecho, Firefox ya trascendió a Soft Aragonés y es oficial. De hecho, tenemos la página de Firefox, la página oficial de Firefox en aragonés. A ver, este es el grupo de Soft Aragonés que lo rebotará. Firefox.org y... Bueno, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, no quiero perder aquí más tiempo, pero en el caso de Firefox sí que tenemos la versión en aragonés para descargar en la página oficial de Firefox. En el caso de Skype y de Telegram, no están en su página oficial, pero se puede descargar la traducción hecha por este grupo. Tenemos traductores, el Traduce, el OpenTrad. Obviamente no están al nivel del traductor de Google, porque las capacidades que tiene Google frente a las capacidades que puede tener una institución como el Gobierno de Aragón o una entidad privada, pues obviamente no son la misma, pero vaya, hombre, justo pruebo y está caído. Mala suerte. El OpenTrad. A ver, el OpenTrad que no me falle. Pero tenemos estas herramientas. A ver. Vale, justo aquí, vale. De español a aragonés. Buenas noches, me gustan las patatas. Yo qué sé, traducir, pues bueno. ¿Está lentita la conexión hoy? Normalmente no va así, no sé si es por la llamada o qué. Va. Probablemente sea porque tantas ventanas abiertas, todos con la cámara y tal. Exacto. Pero bueno, de verdad que funciona bien. De verdad que funciona bien. Tenemos la versión de Wikipedia en aragonés, con más de 40.000 artículos. En su momento era la versión de la Wikipedia con más hablantes, con más artículos por número de hablantes. Superaba el número de artículos que el de hablantes. Pero ahora nos han ganado varias lenguas. Los córnicos tienen bastantes más artículos que hablantes. Por ejemplo, los de Marco, piden una cosa en el chat. Te dicen que digas tú cómo decir esa frase. Buena nuei, me cuacan, me fango yo, as trunfas. Me cuacan, me fango yo, as trunfas. Exacto. El estatus legal del aragonés, que alguien me pregunta. Ahora, eso es justo la última diapositiva, la que viene después. Ahora lo comento. Tenemos el archivo audiovisual del aragonés, un sitio con un mapa muy, muy bonito, donde uno puede pulsar pueblos y tener vídeos de hablantes de hablantes de aragonés en esos pueblos. En su momento, en la década pasada, en la década de los 2000, tuvimos una blogosfera con más de 30 blogs en activo que actualizaban todas las semanas. Por desgracia, de esos 30 blogs, solo quedan 2 en activo, Tierra de Barrenaus y Estricalla. Estricalla es el mío. Me voy a hacer publicidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se los estos blogs? Porque no es que se perdiese el material escrito, no es que se perdiese las ganas de escribir, mejor dicho. Lo que se perdió, lo que pasó es que se transformó el formato, se transformó el medio. La gente dejó el blog y se puso a escribir en cuentas de redes sociales. Y si uno rastrea un poquito por Twitter y Facebook, la cantidad de personas y de páginas y de todo que escriben en aragonés es brutal. Muchas de ellas herederas de estos blogs. Blogs, por desgracia, solo quedan 2. Y ahora está todo en redes sociales. Tenemos también tendencias musicales, más allá del folk.
Hay una iniciativa de hacer un disco cada año con grupos musicales en estilos muy diversos, todos ellos aragoneses, conocido como Ozaguer Chilo. Van por la cuarta edición y es muy, muy bien. Antes había dos grupos, Prau y Mayacán, de música pop rock. Mayacán fueron teloneros de Fito. Estaba bien, el problema es que, bueno, estos grupos desaparecieron. Y que iba a decir algo y se me ha escapado con respecto a la música. Ah, sí, bueno, cantantes conocidos a nivel español sí que tienen alguna canción en aragonés. Manolo García, Pau Donés, Jarabe de Palo. Pues bueno, hay cierta representación. Y ya, por último, si antes decía que del 75 al 2009 era un querer y no poder, desde el 2009, con la aprobación de la ley de lenguas, la cosa cambió. En el 2009 se aprobó una ley de lenguas que establecía el aragonés y el catalán como lenguas propias de Aragón, no oficiales, propias. De esto se puede hablar mucho también, si queréis luego me preguntáis. En el año 2013 hubo un cambio político en el gobierno de Aragón, un cambio de gobierno, de partidos, y modificaron la ley. Fue una modificación polémica y es la ley que ha perdurado hasta el día de hoy. Aún así, aunque fuese polémica, es mejor tener esa ley que no tenerla. Y esta ley ha propiciado mucho, estas dos leyes han propiciado mucho. Ha propiciado la creación de instituciones públicas de referencia para el aragonés. Una Dirección General de Política Lingüística, que es, a nivel estatal sería como una Secretaría de Estado dentro del marco del Gobierno de Aragón. Unas oficinas municipales de la lengua aragonesa, de Huesca y Zaragoza. La de Huesca se inauguró en 2016. En el 2020 hubo un cambio de signo político en el ayuntamiento y la eliminaron. La de Zaragoza se aprobó en el 2017. En el 2020 también hubo un cambio y no la han eliminado, solo la han dejado sin presupuesto, pero existir existe. Aún así, aunque haya vaivenes políticos, sí que se ha afianzado la existencia de unas entidades públicas de referencia para la lengua aragonesa. Y esto es muy importante porque una tontería. Antes uno hacía un comunicado de prensa desde una asociación cultural y bueno, luego en los medios, luego podía aparecer cualquier cosa si aparecía. Sin embargo, si lo hace desde el nombre de un ayuntamiento o desde un gobierno autonómico, las cosas cambian muchísimo y la información que se transmite cambia. También, a partir del 2009, en el ámbito de la Universidad de Zaragoza, que antes critiqué, surgió el diploma de especialización, un posgrado de estudios propios en filología aragonesa, filología aragonesa, en el 2011. Y en el 2020 una mención de lengua aragonesa en el programa de magisterio. Desde el 2019, un programa semanal en televisión, media hora los domingos, Charrín Charrán, muy bien hecho, por cierto. Y tuvo tanta popularidad que su presentadora luego pasó a ser también este año la presentadora de las campanadas en la televisión pública aragonesa, en aragonés. Un cambio y todo esto propicia un cambio social, que es lo más importante. Desde el punto de vista externo, se asume ya como lengua romance. Ya la visión general de la población aragonesa, desde mi punto de vista, es que estamos hablando de una lengua romance que luego se podrá discutir cómo hay que normativizarla y normalizarla, si es necesario o no, si es útil o no, pero al menos, ¿qué es una lengua? ¿Qué es romance? Que existe, que no es vulgar, que no viene del castellano, etcétera? Todo ese cambio, hombre, no me atrevería a decir que se ha conseguido por completo, pero sí que yo diría que la mayor parte de la sociedad aragonesa ya lo asume como tal, cosa que en el 2008 era impensable, de verdad. Internamente sigue habiendo muchas disputas, esa es la parte negativa. Internamente los hablantes son muy mayores y se mueren, esa es la parte negativa, pero digamos que podemos ver la botella medio llena. Y ya aquí comento, como para terminar, que en el marco del lectorado, sí que en Filipinas, organicé unos seminarios de aragonés explicando esto y enseñando un poquito de aragonés a los alumnos filipinos. En el Heraldo de Aragón se hicieron eco de la noticia, hicieron dos especiales, os paso el primero.
más pequeñito, hicieron luego un especial más grande. O luego aquí también salía en Aragoneses por el Mundo. Aquí. No se está escuchando, Marco. Vale, vale. Perdón, no me acordaba. Pero si quieres pasar el link, Sí, lo paso ahí. Lo pásalo, paso. pásalo. El primer minuto lo dedican a, bueno, lo dedican prácticamente a explicar estos seminarios de aragonés en Filipinas, en el marco del lectorado de la EFCI. Y bueno, eso ya hay a cabo, 45 minutos, 25 segundos, que soy muy maniático yo, vale, eso es un poco, sí, un poco lo que Vale. quería comentar. He dejado muchas cosas así muy rápido y tal. Si hay dudas, hay preguntas, por supuesto, a vuestra disposición. Sí, al final se nos pasó rapidísimo porque acabo de ver el reloj y ya estábamos a las 9 menos 5, ¿no? En Brasil. Bueno, mira, te están haciendo preguntas, creo, Sí, ¿no? durante el reino de Fernando de Antequera, sí, del 12 al 53, creo que fue de 1400, y de sus hijos hasta el 69, la lengua ya no era aragonés ni catalán. Hasta durante Fernando I de Antequera sí que en el reino de Aragón la lengua siguió siendo el aragonés a nivel notarial. Sus hijos propiciaron un cambio en la escripta. Ojo, ojo, ojo. Normalmente los documentos del reino no eran ni en aragonés ni en catalán, eran en latín, normalmente. Cuando yo prefiero, los historiadores prefieren hablar de lenguas notariales, ¿no? Porque sí que los notarios, para hacer documentos más llanos, testamentos, matrimonios, actas de propiedad, sí que utilizaban el romance. Y el romance que se utilizaba era aragonés, hasta a los 50, hasta durante el reinado de Fernando de Antequera. Con sus hijos ya cambió. Con sus hijos hubo un proceso de cambio lingüístico. Los documentos son muy interesantes porque mezclan aragonés-castellano, y ya con Fernando el Católico y principios del siglo XVI desaparece el aragonés, pero siempre notarial. A nivel de reino, ojo que la lengua referencial era el latín. Ok, bueno, también si alguien quiere hacerle preguntas a Alicia puede ir haciendo, ¿vale? No sé, yo dejo total libertad de ir haciendo preguntas y que se vaya encauzando una conversación. Ya casi agotamos las 2 horas, pero bueno, podemos quedarnos un poco más si a nadie le importa. Si alguien tiene más preguntas. Comentan catalán de la franja. Sí. Es una lengua difundida, totalmente difundida. De hecho, algunas estadísticas de conservación del catalán de la franja hablan que se habla más, en porcentaje, mucho más catalán de la franja que en la mayor parte de catalán en la franja de Aragón que en la mayor parte de Cataluña. Es una lengua completamente viva. Yo he tenido la suerte de ir allí por fiestas en verano y bueno, también había mucho vino por medio, ¿eh? Pero, Que es algo vamos, que, el vino es algo que ayuda a la sociolingüística bastante. Eso hay que bastante, aclararlo también. bastante, bastante. Pero bueno, uno allí acababa hablando catalán porque era lo único que se hablaba, ¿eh? Y la cerveza. Y la cerveza, es verdad, es verdad. Bueno, yo por mi parte tengo que reconocer que no conocía mucho la cuestión sociolingüística del aragonés. Tengo mucho más contacto con la situación sociolingüística, obviamente, de Afala, de Valego, no sé, como siempre le escuché llamar más Valego que Afala, ya no sé bien dónde ponerme, ¿no? Y bueno, que conste que yo he visitado Valdoellas, ¿no? Varias veces ya. Y bueno, una cuestión interesante que nos pasaba a nosotros desde Galicia, ¿no? Es que llegábamos allá hablando en gallego
y la propia gente que vivía allí no sabía bien dónde situarnos, ¿no? Me acuerdo de una anécdota de estar, pues eso, conociendo por allí el pueblo y tal, y de repente unos señores acercarse a nosotros y estábamos en ellas, creo que estábamos en ellas, ¿no? Y unos señores acercarse a nosotros y y preguntarnos qué hacíamos los de San Martiño allí. O sea, qué hacíamos unos de San Martiño por allí. O una cosa así, o sea, súper curioso, ¿no? Eh, Galicia, ¿no? Bueno, supongo que en Aragón también pasará un poco eso, ¿no? Las cuestiones de frontera y tal, ¿no? Pues también hay una historia un poco parecida con la de Ana Alicia, ¿no? Que dijo que su madre aprendió, fue tu madre, Ana Alicia, que aprendió a Saya de Carolina escuchando a la gente en la frontera. ¿O cómo No, fue? era mi abuela. Ah, tu abuela. Caraca. Aquella años 80, bueno, 80, ¿de qué digo? Años 40, 50, lavando en el río, a un lado portuguesas, a otro lado ellas. Y bueno, se acordó Bueno, un día que cantaba esa, que le enseñaron esa canción. bueno, yo tengo la anécdota de que una vez me fui a ver un concierto de un grupo folclórico portugués y de repente empezaron a cantar a Saya da Carolina. Y yo me quedo, hostia, mira, la canción que canta mi madre en casa. Yo Y pensaba te que digo, yo pensaba que no, no, Saya da Carolina era gallega y no portuguesa. Y de repente descubrí que es común, o sea, está a un lado y al otro de la frontera. y te digo Eh, más, el mandil de Carolina en el folk castellano también es frecuente. claro, O claro, sea pero que, eso, el ritmo, pero bueno, todo, no sé, es... y además te digo más, a Rianxeira está recogido, está oído en Alentejo. O sea, estamos hablando interior de Portugal, muy rural. A Rianxeira, que está hablando de la costa gallega, las ondiñas que veñen, a Ribeira. Vale, yo no conocía esa historia. Mira tú, Fola. aún la mejor, aún la mejor. En fin, bueno, la verdad es que se ve un poco cuestiones paralelas, ¿no? Entre las lenguas minorizadas en España. Y una cosa que quería hablar como anécdota, ¿no? Es que, por ejemplo, a la fala le llaman fala o chapurrao, al aragonés le llaman fabla, ¿no? Y el nombre que se le daba al gallego era castrapo, que es aún, que aún tiene como, muestra un poco más, ¿no? Ese cast, ¿no? Que vendría del castellano, como diciendo que es propiamente una mezcla de castellano con algo que no se sabe bien qué narices es, ¿no? Bueno, hay una pregunta en el chat para los dos ponentes, más allá de los problemas institucionales, políticos y sociales. ¿Puede ser la cuestión demográfica el mayor de los problemas para la diversidad lingüística? Sí, en verdad sí, porque bueno, en un trabajo que hice, bueno, fue para mi tesis, había datos de población, censos del siglo XVI de zona. Entonces, bueno, consideré todos esos censos hasta la actualidad y es que es curioso porque la mayor pérdida de población se produce desde el año 2001. En los años, ni siquiera en los años 40, en 1900, después de la guerra civil, que se hicieron los primeros censos, hubo tal ausencia de población, que ya es decir. Entonces sí que es un problema. Y obviamente las generaciones que obviamente sí que hay jóvenes, pocos, pero nos marchamos, porque o trabajas aceituna o coges aceitunas o te vas. Y ahora ni siquiera podemos, las aceitunas se quedan en el árbol porque no compensa. Yo diría que sí, la cuestión demográfica es un problema y yo lo situaría en el contexto de globalización. Estamos en una sociedad donde gente joven, ¿cuánto tiempo de su ocio destinan a escuchar canciones en la lengua y cuántos destinan a escuchar, pues, qué es lo que está de moda ahora? Eva Max, ¿no? Cuando van al bar del pueblo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, yo creo que hay un problema de globalización y de usos, y las lenguas tienen que ser, en la política lingüística hay que ser astutos a la hora de adaptarse a estas nuevas corrientes. Dentro de esta propia globalización, lo que tenemos también en el caso del aragonés son muchísimas migraciones. Es que la mayor parte de los hablantes de aragonés no están en esa zona. Están en Zaragoza, pero es que también están en Madrid, en Barcelona, están por Europa. Hay hablantes de aragonés, había hasta los 90 en Guinea Ecuatorial, en Argentina, hay ahora. Claro, es una cuestión demográfica en un contexto de globalización, y yo creo que las políticas lingüísticas muy centradas en los territorios, en el caso del aragonés y en el caso de muchas lenguas, igual en la fala no, igual en la fala sí que por su contexto geográfico puede servir, pero en el caso del aragonés, una política tan centrada en el territorio, al fin y al cabo las lenguas no tienen territorios, tienen hablantes, ¿no? Y en el caso del aragonés se ve muy claro ese problema demográfico, de generaciones, de migraciones, de difusión y de cómo gestionar eso. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas. Es que ya nos pasamos un poquito de la hora. Entonces, bueno, supongo que después compartiréis con nosotros vuestros contactos y tal. Si a alguien le interesa mandar alguna pregunta o cualquier cosa, pues que entre en contacto directamente con vosotros, ¿no? Perfecto. Tenéis ahí los emails, tanto de Marco como de Alicia. Y nada, lo dejamos por aquí, si os parece. Y esperamos que la pandemia pase rápido para retomar estas conversaciones de la manera más sociolingüística posible, con un vino o con una cerveza. Muchas gracias por estar ahí, por vuestra atención. Buenas noches, buenos días en algún caso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Boa noite dende Galicia, están diciendo no chat también. Buenas noches. Buenas noches, Tamires, muchas gracias. De nada.